Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por recibirnos nuevamente en sus espacios digitales. El día de hoy, esta tarde, tenemos una super charla abordando una de las temáticas y tópicos muy críticos ahora, ¿no? En el mundo y en nuestro país, ¿no? Que es la salud pública en tiempos de contingencia sanitaria, ¿no? En tiempos de COVID. Me da mucho gusto dar la bienvenida a Hoy Hoy, que siempre ha sido un aliado para el museo. Y pues bueno, esta tarde estaremos hablando precisamente de cómo se atiende este asunto de salud pública en emergencias como la que está viviendo nuestro país en este momento. Bienvenido, Hoy Hoy, y Hola. te cedo la palabra, Julieta. Muchas gracias. Gracias, Victorino. Y sí, sean muy bienvenidos a esta transmisión. Yo en lo personal estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y conocer un poco más de la organización y de lo que han estado experimentando en estos meses de pandemia. Y bueno, para todos aquellos que nos están escuchando en Facebook, Hoy Hoy busca impulsar el desarrollo humano y de capacidades integrales para niñas, niños y personas viviendo con VIH-Sida, asegurando el acceso igualitario e incluyente a los servicios de salud, construyendo una vida digna para los mexicanos y las mexicanas. Entonces, la discusión va a girar en torno un poco a esto. Y ahora voy a presentar a nuestros dos invitados. Tenemos a Itzel Concepción Serna Gavilanes, que es ingeniera en desarrollo sustentable con concentración en innovación social por parte del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Durante su carrera profesional realizó trabajos como socia formadora con diferentes instituciones como Cántaro Azul AC en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y con la empresa líder mundial en investigación farmacéutica Boehringer Ingelheim. ¿Sí? Okay. Boehringer Ingelheim, sí. Ok, gracias. En la Ciudad de México. Desde marzo del 2019 y hasta la fecha ha estado trabajando dentro de la organización Hoy Hoy AC como encargada del área de educación en temas ambientales y en la recaudación de fondos nacionales e internacionales sobre temas de proyectos sociales. Bienvenida, Itzel. Gracias, muchas gracias, Julieta. Y bueno, también tenemos a Jesús Wilfrido Girón Díaz, que es médico, cirujano y partero por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil como la Universidad de la Tierra y el Hospital San Carlos de Altamirano, institución de asistencia privada. Desde el 2010 trabaja para el Sistema Nacional de Salud, donde ha desempeñado varios cargos directivos, entre los que se destaca el de coordinador jurisdiccional del programa VIH-Sida, y es cofundador y coordinador médico de Hoy Hoy. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús e Itzel, por aceptar nuestra invitación. Creo que el tema que queremos abordar hoy por la tarde y la vocación y manifiesto que Hoy Hoy hace, pues cruza bastantes temas, ¿no? De salud pública e importancia, ¿no? Como es este enfoque que tienen sobre el VIH-Sida, el enfoque educativo. Sé que tienen un enfoque nutricional, ¿no? Y entonces, aquí me gustaría hacer una pregunta para iniciar esta charla. Recuerden a todos los que nos están viendo y siguiendo que pueden en cualquier momento darnos comentarios, preguntas, que iremos respondiendo en el transcurso de la charla. Mi pregunta sería, tomando en consideración todo este trabajo que han hecho en relación a la problemática del VIH-Sida, ¿qué es Hoy Hoy ahora? Es decir, ¿ha cambiado algo a raíz de esta pandemia que estamos viviendo? Pues bueno, déjame, ya te contesto. Y pues sí, no ha cambiado. No porque seguimos enfocados en la creación de herramientas holísticas que buscan convertir la vulnerabilidad de nuestros beneficiarios en oportunidades a través del entendimiento de la salud mediante campañas informativas para que entiendan cuál es la crisis mundial que se está viviendo actualmente. Y sí, porque tuvimos que priorizar el trabajo de nuestros médicos dentro de Hoy Hoy, como Jesús, que es doctor, y Natalia, que es nutrióloga, y pues ellos tuvieron que priorizar su trabajo dentro de los hospitales en Chiapas, y porque el trabajo presencial dentro de las comunidades se encuentra actualmente
tenemos acceso a las comunidades, por ende no podemos ver presencialmente a nuestros beneficiarios, pero sin embargo estamos en constante contacto con ellos para saber cómo se encuentran ellos y sus familias, y pues estamos pendientes de su bienestar y de sus necesidades. Sin lugar a dudas, creo que Hoy Hoy ha venido cambiando a lo largo de su historia. No es mucha, pero desde que se concibe Hoy Hoy, ¿sí? Se concibe de una manera que le va dando la misma dinámica de trabajo. Las mismas personas que están viviendo con VIH han aportado a estas ideas, a cómo Hoy Hoy debe de ser, hasta en estructura como tal, ¿sí? Moviendo algunas piezas claves. Creo que desde el inicio hasta ahora ha cambiado mucho. Con respecto a la contingencia en salud que tenemos a nivel mundial, sin lugar a dudas, esto es un parteaguas en todos los sentidos para poder concebir de distinta manera esta situación. Muchos de los pacientes y de las personas que están viviendo con VIH y que llevan tratamiento en alguno de los centros que la Secretaría de Salud tiene a disposición, en este caso en el estado de Chiapas, a donde más llegan los pacientes con los que trabajamos, con los que colaboramos precisamente, es a San Cristóbal de las Casas. Para empezar, cambió el hecho del tratamiento, ¿sí? Como tal, el tratamiento farmacológico que se está dando, ¿no? No puede acudir una persona, no puede acudir en muchas ocasiones a un hospital, o como lo hacía mensualmente, ¿sí? Por su medicamento, pues por el riesgo precisamente que esto conlleva, ¿no? Tanto del transporte público, la asistencia al mismo hospital, o sea, todos los riesgos que eso conlleva. Por lo tanto, afortunadamente la Secretaría de Salud tuvo a bien implementar una estrategia en donde se les dio tratamiento para 3, 4 o 5 meses, dependiendo precisamente de las necesidades, del acceso que tuviese cada uno de ellos, cada una de las personas que están viviendo con VIH, para que así fuesen citados nuevamente, se les otorgó el medicamento. Eso hizo un cambio precisamente y justamente en Hoy Hoy, porque a partir de eso, pues ya no los podemos ver, o sea, como bien lo decía Itzel, o sea, es el estar atentos a la situación telefónica, o sea, estar atentos a lo que está sucediendo precisamente con ellos. Hace no mucho tiempo tuvo que ser intervenida, por ejemplo, una de las señoras que está en tratamiento antirretroviral, y pues tuvimos que dar la asistencia en ese sentido, ¿no? O sea, es por otra patología que tenía bastante común, ¿no? Pero que al final de cuentas llegó a ser quirúrgico. Entonces, esto nos ha cambiado en muchos sentidos. Estamos igual adecuando las herramientas que tenemos y lo que nosotros estamos haciendo a las necesidades de los pacientes, ¿no? Y a las necesidades que en este momento, pues, por la situación histórica que estamos pasando, pues necesitamos hacerlo. Correcto. Algo que debemos de notar, ¿no? Y que Hoy Hoy desde su creación ha tenido como un punto de partida, es que los asuntos de salud pública, si bien competen al Estado, ¿no? Al sector público, hay una interacción y una dinámica muy fuerte con el sector social, ¿no? Y pues con el privado, ¿no? Y entonces, con lo que decías, Jesús, me gustaría preguntarles algo muy particular respecto a un proyecto de salud pública, ¿no? ¿Cómo se desarrolla entonces, ¿no? En una emergencia sanitaria y con las condiciones en las que están trabajando ustedes ahí en el estado de Chiapas, ¿cómo se desarrolla un proyecto de salud pública, ¿no? ¿Cuáles serían estos ingredientes, variables a considerar para decir la estrategia va correctamente caminando y los resultados van a ser beneficiosos? Específicamente para... Sí, para específicamente en el tema de VIH,
o sea, en esta situación en esta pandemia, o sea, para empezar, pues es una situación que ha movido el piso a todos los niveles, en todos los sectores, porque pues era una situación absolutamente desconocida, ¿no? Y si bien en algún momento ya se había sufrido de una pandemia un siglo atrás, esta pandemia, pues para la sociedad, para las generaciones que conocemos de ese tipo, es novedosa. Entonces, en ese sentido, desarrollar como lo vimos en el Estado, no es que hubiese un momento, un camino específico para ir desarrollando un plan de contingencia. Sin embargo, afortunadamente la Organización Mundial de la Salud empezó a dar pautas generalizadas que se tuvieron que ir adecuando a los niveles, a cada uno de los niveles locales, del nacional, el hecho precisamente de acá. Hemos tenido varios problemas, por ejemplo, en situaciones de comunicación con respecto a qué es lo que está sucediendo con la pandemia, ¿no? Y entonces eso hace que distintas cosas de un programa de salud o de un programa de contingencia tengan que ir variando en cada uno de los aspectos, ¿no? Por interculturalidad, por situaciones geográficas, por muchas otras situaciones, ¿no? Por la cosmovisión misma de los pueblos. Y entonces, bueno, esto se ha ido adecuando en cada uno de los puntos estratégicos, ¿sí? Adelante, Itzel. Pues sí, bueno, como bien mencionabas, Jesús, la creación de nuevos objetivos, ¿no? O sea, sin dejar de atrás los objetivos que ya veníamos manejando como organización. Es pues simplemente innovar y buscar qué otras estrategias podemos tomar para seguir en el trabajo con nuestros beneficiarios y el trabajo comunitario, pues como decía Jesús, sin ponerlos en riesgo desde la prevención y pues enfocar nuestros objetivos a futuro, ¿no? Porque realmente no sabemos cuánto tiempo va a tomar esta pandemia, no sabemos realmente cuándo se va a terminar y pues ya esto es como una reestructura de lo que ya veníamos manejando, sin dejar atrás los proyectos que ya teníamos, pero modificándolos para que estén de acuerdo a los nuevos objetivos mundiales. Correcto. Pues sin duda, fíjate que es algo que ha sido como el ingrediente principal de muchas organizaciones, que es la prevención, ¿no? Y poder atacar esta contingencia o esta epidemia a partir de la prevención nutricional y de otros elementos, ¿no? Entonces, quiero ceder la palabra a Julieta para que también les haga ahí unas preguntas relacionadas precisamente ya con las comunidades con las que están trabajando. Sí, gracias, Victorino. Pues ahorita, Jesús, que mencionas todo este tema de las barreras que hay en la comunicación, ¿no? El hecho de que en México existen muchas realidades diferentes y que siento que a veces nos cuesta un poco de trabajo entender por qué las personas entienden los mensajes de formas distintas, ¿no? E incluso a veces puedo ver ciertas actitudes de rechazo de determinados grupos sociales, ¿no? De como, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen el otro? ¿Por qué no entienden? Bueno, porque el Estado debe de hacer un esfuerzo para que la comunicación sea adecuada, ¿no? Para que todas las personas puedan tener acceso y sobre todo lo puedan entender y mucho en sus términos. Pero bueno, ese es un tema como muy, muy complejo y muchas gracias por mencionarlo. Pero ahora, yo en lo personal, de lo que he visto en mi experiencia en esta pandemia, es que tenemos, o al menos yo siento un poco de miedo, ¿no? Por mis familiares, por mis amigos, en general por la gente de México. Y me gustaría preguntarles cómo han percibido a su comunidad o a las comunidades con las que trabajan. ¿Cómo han recibido la noticia? ¿Cuál ha sido como esta sensación durante la pandemia? Ok, pues como bien mencionabas, pues yo creo que el miedo es algo que sentimos todos en este momento, ¿no? Pero muchas de las veces este miedo surge a partir de la desinformación. Entonces nosotros nos encontramos con una limitante en el aspecto en el que, como mencionaba Jesús, estamos en contacto telefónico y mediante mensajes con nuestros beneficiarios.
Y hubo un momento en el que nos empezaban a mandar noticias o audios dentro de sus comunidades que les decían que no debían de permitir que fumigaran dentro de sus comunidades, que porque estaban esparciendo el virus, ¿no? Que no les permitían utilizar gel antibacterial porque a través de estaban transmitiendo el virus, ¿no? Y que no asistieran a los centros de salud que porque tenían que entregar cierta cantidad de muertos al día y que pues por favor les pedían que no entrara, ¿no? Entonces, pues nosotros encontramos aquí como un área de oportunidad, ¿no? Como justo, ¿cómo hacemos que la información correcta llegue a nuestros beneficiarios? Entonces, porque pues el miedo y el terror que tienen todos, pues venía a partir de esta información que ellos tenían. Y no había nadie más que les dijera que eso no era real, porque muchos de los beneficiarios con los que trabajamos únicamente hablan tzotzil o celtal, ¿no? No hablan español. Entonces, pues no habían realmente las herramientas necesarias para transmitirles como el mensaje adecuado de qué era este virus, de qué era el COVID-19 y de cómo se estaba viviendo a nivel estado, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos pues fue generar una campaña a través de 3 diferentes medios que pues ya eran con lonas informativas, con cadenas de WhatsApp y con audios. Y pues aquí quiero enfatizar en que los audios fueron como principalmente lo más importante de nuestra campaña, porque muchos de los hablantes del tzotzil o tzeltal justo solamente lo hablan y lo escuchan, pero no lo leen. Entonces, pues por eso decidimos atacar como estos 3 medios de difusión principales para que pues nuestros beneficiarios dejaran detrás esa desinformación que venían recibiendo de parte de cadenas por WhatsApp o algo así que la tía había escuchado o a la tía le lleva llegado la noticia y pues esa fue como nuestra herramienta principal en este momento, como informar a nuestros beneficiarios. Hay una situación ahí muy importante, por ejemplo, el concepto de salud de enfermedad para los pueblos originarios es muy distinto a la concepción occidental que tenemos acerca de esto. Por lo tanto, cuando llegas a una población y le dices que el contacto el contacto puede acarrear esta transmisión de un virus, que para empezar un virus es a partir de una situación científica occidental, o sea, de esa concepción que no se tiene acerca de esa situación, pues para ellos es algo inadmisible, ¿no? Es algo poco comprensible. Creo que para muchos de nosotros, o sea, en muchos aspectos puede ser algo bastante difícil de entender. Entonces, empezando por la cosmovisión y el concepto precisamente de salud de enfermedad, es como nosotros teníamos que comprender cómo poder comunicar de manera efectiva, ¿sí? Un mensaje y decir, o sea, hay algo más aparte de la enfermedad que muchos y de la infección que muchos de ellos padecen, ¿sí? Y decirles, mira, es más o menos como esta situación con la que tú estás viviendo. Sin embargo, esta cuestión sí se transmite de esta otra manera, ¿sí? A diferencia del virus del VIH y por qué ahora, ¿sí? O sea, ahora me tengo que quedar en casa. O sea, eso es algo en realidad creo que bastante inadmisible en alguna situación que pues no puedes entender el concepto de virus o no es que no puedas entender, más bien que no estás acostumbrado a esa situación, verlo desde ese punto de vista. Lo otro es que creo que a través de la historia y de la comunicación que ha tenido mucho racismo para los mismos pueblos, o sea, ha habido mucho racismo en ese sentido, ha habido también mucho engaño a través de muchas administraciones, la desconfianza de la población, ¿sí? Está agudizada. Entonces, cuando le empiezan a decir que hay algo que no ven, que de repente, o sea, eso está causando muertes, cuestiones de ese tipo, y empiezan a aparecer precisamente audios
diciendo que este tipo de cosas, estos llamados fake news, y que sin lugar a dudas es una situación orquestada, y en muchos casos también es muy mal, con un muy mal sentido de alguien de la población que esperemos que no, es porque no tuviese nada que hacer. Ese tipo de cosas de repente fueron cayendo más dentro de la población. La población está en pánico, o sea, toda esa población que siente el miedo y está receptiva a muchas teorías, y las teorías que en muchas ocasiones está adoptando, pues son estas, las de las fake news. Desgraciadamente esto ha tenido bastantes consecuencias porque pues, ha habido clínicas que han sido quemadas, médicos que han sido agredidos, que han sido corridos de las comunidades más lejanas, ¿no? O sea, todo esto documentado por los medios de comunicación, por el mismo Sistema Nacional de Salud. Y esto es, o sea, hablando de la concepción de la que están diciendo, o sea, nosotros estamos tratando de contrarrestar de una manera que pueda ser efectiva en su lenguaje con las mismas personas que están padeciendo la infección por el VIH, o a través de ellas para llegar precisamente a otros interlocutores importantes y poder en la comunidad tener una comunicación más efectiva. Pero bueno, esa es una de las situaciones que se han estado dando, por desgracia, de manera bastante fuerte y en muchas de las comunidades. Yo creo que tendríamos que empezar, sí, por la concepción precisamente de la enfermedad. Oye, aquí hay una pregunta muy ad hoc de Hugo Díaz, y que has estado respondiendo en parte de esto, pero a mí me gustaría tomar la última pregunta, ¿no? Si ustedes como Hoy Hoy se han llevado sorpresas positivas o negativas en cuanto a la medicina alternativa, ¿no? Este saber ancestral y herbolario que muchas veces, que tienen los pueblos originarios, ¿no? Sí, yo creo que ha habido las sorpresas precisamente esas que, y el aprendizaje que hemos obtenido de la interacción precisamente con los pueblos originarios ha sido bastante grande. O sea, por ejemplo, en este caso empezaron a utilizar algunas hierbas, en las comunidades algunas hierbas que ellos lo asocian precisamente para procesos infecciosos, ¿sí? Hay una planta que en los Altos de Chiapas se le conoce como chilchagua, por ejemplo, y que esta está asociada a procesos infecciosos, sobre todo de salmonelosis, ¿no? Los pueblos originarios lo conocen muy puntualmente para este tipo de infecciones. Cuando se empezó a comprender el concepto occidental de que es una infección, cuestiones de ese tipo, también ellos empezaron a adoptar algunas situaciones y dijeron, si esto ha servido para una cuestión, la herbolaria, esta hierba nos sirve para esta infección, también nos puede servir para esta otra, ¿no? Y empezaron a hacer varias combinaciones de hierbas entre aquellas que son expectorantes precisamente para ayudar con la situación de la tos, esta que les estoy comentando que es precisamente para una situación infecciosa, y creo que de eso se ha aprendido mucho. A donde no han podido llegar los servicios de salud, o en muchas ocasiones hay una resistencia a acudir a ellos, muchas de las personas han estado con este tipo de medicina alternativa, ¿sí? También el hecho de el frío, calor como como concepción de la enfermedad, también lo están utilizando, ¿no? Entre los temazcales, o sea, el calentar el cuerpo para esto. Sí, hemos aprendido mucho de esta situación, pero no hay nada, desgraciadamente, no hemos podido documentar como quisiéramos este tipo de cuestiones de medicina alternativa. Y ahora yo tengo una pregunta en relación a esto. Ustedes cuando le platican a las personas que son externas a estas comunidades o en sí a la organización de la que forman parte, ¿qué tipo de reacciones
tienen cuando les comentan de todos estos saberes, ¿no? De estos saberes tradicionales. ¿Y de qué forma ustedes contestan tal vez estos prejuicios? Ya, pues tal vez por la situación últimamente la medicina alternativa, y creo que se ha tenido mejor comprensión acerca de lo amplio que puede ser la medicina, no solamente basada en la medicina alópata, ¿sí? Entonces, no nos hemos encontrado con mucho rechazo. Uno es como, o sea, en el caso de la ciudadanía, por ejemplo, porque pues ha sido un remedio que ancestralmente pues se ha venido dando. Y para la gente que en alguna medida también está en situaciones de ciencia o con alguna situación de preparación académica más, por ejemplo, universitaria, cuestiones de ese tipo, también creo que ya hay más apertura a esa situación, ¿no? O sea, entonces no nos hemos encontrado con alguna situación de que nos digan, esto no sirve. Lo que sí nos hemos encontrado es con que, y a propósito de lo que preguntaba Hugo, es que nos hemos encontrado con la renuencia a los servicios de salud en muchas ocasiones. Por lo que comentaba ese rato, por la desinformación que ha habido con respecto a qué cosa es el COVID y cómo se transmite, quiénes se ha culpabilizado a los trabajadores de la salud, al gobierno, que si tienen que tener una cierta cuota de muertos o cuestiones de ese tipo, y eso sí ha alejado a la población en gran medida de los servicios de salud de medicina alópata, los servicios de salud institucionales, ¿sí? Y en ese sentido sí creo que lo hemos tenido más que en el sentido contrario de la medicina alternativa, que creo que ha sido un remedio y ha sido lo que han buscado ellos con respecto a esto que han tenido de las fake news, los efectos de las fake news. Correcto. Perdón, iba a decir algo, Itzel. No, adelante. No, ok. No, es que esto me hace pensar precisamente en la compleja relación entre el Estado mexicano y los pueblos originales, ¿no? Y que precisamente esta desinformación pues únicamente daña más o funciona como catalizadora, ¿no? De esta mala relación o compleja relación, quiero llamarla, ¿no? Que siempre se ha tenido, ¿no? Y en relación a esto, pues estas respuestas que se presentan ante la medicina occidental o el sector salud, pues estas estrategias que Hoy Hoy implementa, pues sirven, ayudan y alivian bastante, ¿no? Esta complejidad en la relación, ¿no? Claro. Una de las situaciones que hemos, a propósito de los cambios que Hoy Hoy ha tenido a través de su historia, que todavía es bastante poca, pero que ha sido bastante interesante, es que todo esto se pueda ir adecuando también y se puede ir explicando, o sea, todas estas medidas, todo esto que a el nivel federal, pues muchas veces se avienta como parte de una política bastante homogénea, ¿no? O una comunicación bastante homogénea, ¿sí? Se tiene que, por la diversidad cultural con la que contamos, por la conmoción y todo lo que hemos dicho, pues se tiene que ir tomando y adecuando todas esas cuestiones a cada uno de los pueblos para poder precisamente tener esa comunicación efectiva que decíamos, ¿no? Y pues bueno, están ahí las herramientas. Desgraciadamente, también pues en las instituciones muchas veces se funciona con una línea como tal, la cual parece a veces inamovible, y eso dificulta, retrasa y hace mucho más torpe la comunicación precisamente entre las instituciones y los pueblos originarios. Pero justo ahí es como fungimos nosotros como intermediarios entre el sector salud y entre nuestros beneficiarios, ¿no? Para poder conectar esta línea de comunicación y aferrarnos a que no se rompa, porque nosotros dependemos, bueno, no dependemos mucho, pero una de nuestras grandes alianzas es con el sector salud, ¿no?
Si no fuera por ellos, pues nuestros beneficiarios no podrían recibir su tratamiento. Entonces, pues nosotros ahí es tratar de fungir como los intermediarios para que pues puedan seguir recibiendo su tratamiento, pero a través de un trato digno. Se han hecho muchos esfuerzos desde el sector salud también de poder ir, de poder ir adecuando materiales, ¿sí? Que estén en la lengua materna, y tanto gráficos, audio y video, ¿sí? Que creemos que lo que más impacto tiene son los dos últimos. El de, ya comentaba Itzel, que pues, o sea, los pueblos muchas veces, o sea, hablan por ejemplo, hablan el tzotzil, pero cuando aprenden a leer, en muchas ocasiones aprenden a leer en español. Para ellos mismos es muy difícil, ¿sí? Tener la lectura de una lona, por ejemplo, ¿sí? O tener un tríptico, ¿sí? Que pueda estar traducido, porque pues muchas veces no lo han aprendido en su lengua materna, ¿sí? Cuando inician la actividad escolar, cuando van a sus primeros años del Sistema Nacional de Educación, el Sistema Educativo Nacional, perdón, es precisamente lo que les enseñan en en español, en el español, ¿no? Entonces, por eso se han adecuado, han habido los esfuerzos. En el caso, por ejemplo, de la jurisdicción sanitaria 2 en los Altos de Chiapas, creo que los esfuerzos han sido bastantes, han conseguido varias cuestiones y nosotros coadyuvamos también en esa situación, ¿sí? Una de las cosas que tenemos muy claras es que pues no estamos para una situación de confrontación, sino para coadyuvar en todas estas situaciones que vayan en pro y en mejora de la salud de los pueblos. Liliana Langle en Facebook les acaba de agradecer por esta increíble labor y yo, que no estaba muy familiarizada con ustedes, la verdad es que estoy también muy impresionada con todo el trabajo que hacen. Me imagino que no ha de ser fácil y sobre todo ahorita, ¿no? Con el tema de la pandemia que nos agarró desprevenidos a todos, ya me imagino a ustedes, ¿no? O sea, que se dedican a temas de salud y luego como, no sé, o sea, la verdad estoy muy, muy contenta en este diálogo y me gustaría seguir aprendiendo más sobre esto. Y por esto les pregunto, ¿cómo piensan continuar las actividades de Hoy Hoy una vez que acabe la pandemia? ¿Qué cambia? ¿Qué sigue? ¿Qué aprendizajes les ha dejado todo esto? Pues bueno, como ya había comentado, pues esto es redirigir nuestros objetivos hacia la nueva realidad mundial, ¿no? Y pues no sé, una vez que podamos reiniciar el trabajo dentro de campo, que no sabemos cuándo va a poder pasar esto, es hacer un diagnóstico de salud comunitaria, ¿no? O sea, para entender cómo se encuentran las comunidades en diferentes aspectos nutricionales, en aspectos ambientales, en aspectos, todos estos dirigidos hacia la salud, ¿no? O sea, cómo se encuentran los beneficiarios y pues sí, justo acoplarnos a las nuevas realidades y ver cómo podemos continuar nuestro trabajo dentro de las comunidades sin ponerlos a ellos en riesgo, ¿no? Sí, hay una situación que nosotros ya teníamos planeado y teníamos ya programado algunos talleres, y en este caso lo habíamos pensado en una de las comunidades a donde nos sentimos y nos sentimos con mucho más libertad de hacerlo, afortunadamente por la población con la que tenemos, y en donde además tenemos dos beneficiarios de estos apoyos que se han podido dar a personas que están viviendo con VIH. Es una comunidad indígena tzotzil y ya teníamos bastantes planes, ¿no? De hecho, en nutrición eran los talleres que no fueran solamente, o sea, algo que no fuera solamente teórico, ¿no? Y decirles en una cartulina, en una imagen, o sea, así se hace, sino hacer talleres que se fueran adecuando, por ejemplo, las situaciones de alimentación a la forma de vivir, de comer, de alimentarse de los mismos pueblos, y solamente tal vez hacer algunas
variables, cuestiones de ese tipo. Aquí la experta en esa situación es la nutrióloga Nat, que está con nosotros, y lo habíamos programado como tal. Se tuvieron que dejar de lado todas estas situaciones por esta situación de la pandemia, pero creemos que al regresar, tenemos que replantear muchas situaciones que tengan que ver no solamente con una cuestión de salud. Hemos tenido claro que la salud es una situación comunitaria y no es una situación individual, ¿no? No es de una persona solamente, sino de cómo se pueda comportar todas las situaciones sociales, económicas que giran en torno a la familia, ¿sí? En torno a la persona, y queremos replantear ahora con esto de la pandemia mucho más, precisamente, además, el quehacer y el consumo de los pueblos originarios. Por desgracia, hay un alto consumo de calorías a través de bebidas azucaradas, por ejemplo, ¿sí? Que eso complica mucho más la situación de la pandemia, ¿sí? Por estas comorbilidades de las que tanto se ha hablado, y que diabetes, hipertensión y obesidad, lo que hace 30 años los pueblos originarios no lo sufrían, o lo sufrían en una cantidad muy mínima. El día de hoy, por ejemplo, es una de las situaciones que está empezando a dar verdaderamente problemas de salud pública en cada una de estas, en los pueblos. Creo que tenemos que entrarle sin lugar a dudas, ¿sí?, a estos temas que no solamente tienen que ver con el VIH, sí también tiene algunas diabetes, y VIH es una de las comorbilidades, pero que además de eso es replantear el consumo, el buen vivir, como precisamente lo dicen los pueblos originarios, ¿sí? Retomar esa situación del buen vivir, para que entonces a partir de eso podamos, y con la ayuda de ellos, con las necesidades de ellos, replantear nuevamente qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde vamos a dirigir los esfuerzos, y que no sea una situación de imposición, de decir, o sea, esto es lo que nosotros, o sea, como el salvador del mundo, y llegar y decir, esto es lo que se tiene que hacer, o cuestiones de ese tipo. Más bien es replantear esta cuestión, y que ellos, a través de su cosmovisión, de su pensar, puedan tener una crítica hacia este tipo de situaciones, y COVID va a ser algo que va a dejar muy sensibles a los pueblos, y muy receptivos también, ¿no? Exacto. Excelente, pues es un buen camino, ¿no? Que se plantea Hoy Hoy. Aquí quisiera retomar el significado entonces de Hoy Hoy, que es círculo, ¿no? Etzel y Jesús. Y precisamente en esta cuestión holística de la que empezaba la charla Etzel, pues veo que hay esta continuidad, ¿no? De volver a cerrar este círculo con la comunidad, involucrando a familia, involucrando a saber ancestral, involucrando todos estos aprendizajes que han estado teniendo las comunidades para replantear la estrategia de Hoy Hoy, que veo se alinea muchísimo a lo nutricional, ¿no? No sé, Itzel, si es ocasión de que nos presentes un poco esta estrategia que han seguido ustedes como organización. Se me hace muy importante, ¿no? Para entenderlo como un ejemplo, ¿no? De cómo ser puntuales y activos en una situación como esta. Ok, perfecto. Pues sí, les voy a compartir un poco de la campaña que les estaba mencionando, y ya pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Sí, listo. Sí, perfecto. Y pues bueno, aquí hay un poco de las imágenes de los flyers que nosotros utilizamos para nuestra campaña informativa. Y pues aquí se me olvidó hacer como principal énfasis en la importancia que tiene la colaboración con otras organizaciones para nosotros, para poder llevar a cabo nuestros objetivos, porque tenemos muy claro que nosotros como organización individual no vamos a poder tener como un alcance mayor si no estamos en la colaboración con otras organizaciones, ¿no? Y pues aquí hay un poco de
pues de la campaña que les mencionaba. Ahorita se las presento en español. Y pues los audios ahorita no se los puedo compartir, pero pues sí, o sea, justo para que la colaboración con otras organizaciones es para que este alcance de compartir como ay, se me fue la palabra, ¿Tarea? Perdón. Sí, como esta tarea de informar a nuestros beneficiarios, pues la realizamos de a la par con otras organizaciones, pues para tener un mayor alcance. Es interesante esta manera de comunicación. Yo me puntualizaría aquí y tomo lo que decía Jesús hace unos momentos de la dificultad, ¿no? De leer en el idioma. Tengo entendido que las lenguas de los pueblos originarios pues no son en alfabeto latino, ¿no? De latín. Y entonces, sí. Precisamente la comunicación se da más en una cuestión verbal que escrita, ¿no? Y ante eso, por ejemplo, ¿qué problemas de comunicación encuentran ustedes con las comunidades? Y me refiero ya con tecnología, ¿no? De tecnologías de comunicación para poder llevar toda esta campaña en audios, por ejemplo, que han preparado como Hoy. Pues bueno, principalmente es que pues las tecnologías de la información a veces nos juegan como un contraataque y no son nuestras aliadas dentro de las comunidades, porque hay veces que no tienen señal o que no nos podemos comunicar todo el tiempo con ellos, ¿no? Entonces nosotros pensamos en qué manera podía ser como más efectiva que pudiéramos hacer llegar esta información a los beneficiarios, y pues fue a través del perifoneo, ¿no? Entonces en los que nosotros preparamos unos audios en los que pues eran como historias, ¿no? Con los que ellos se sintieran identificados, como la historia de la abuelita que le está contando al nieto, porque el nieto tiene mucho miedo, que no sabe qué es lo que está pasando, porque no puede ir a la escuela y porque ya no puede ver a sus amigos. Entonces, esto todo contextualizado a sus comunidades para que se sintieran identificados, y pues fue a través del perifoneo, con un coche, pasar con unas bocinas y pues en las cabeceras municipales como un ratito, y pues ir dando vueltas, ¿no? Con audios no muy extensos y de fácil entendimiento, ¿no? Y a la par con estas lonas. Y ya con los beneficiarios que sí podamos tener como más contacto a través de, no sé, de WhatsApp, pues utilizar como cadenas informativas, ya sea en español o en tzotzil o tal. Y pues así. Desgraciadamente, una de las situaciones, y hace rato lo comentábamos, que esta falsa información que se ha tenido ha corrido mucho precisamente a través de el WhatsApp y el Facebook, que en algunas comunidades pueden tener acceso. A propósito de lo que decías precisamente, Vic, ¿no? O sea, sí hay acceso a medios de información en muchas de las comunidades, sí ya tienen señal de eso. Algunas es a donde, como bien lo decía Itzel, nos ha costado mucho porque pues, o sea, son lugares bastante pues, geográficamente con una dificultad para accesar. Y eso, bueno, no lo sé. Sin embargo, las cabeceras municipales a donde se concentra una buena cantidad de la población, muchos de ellos ya manejan el Facebook, el WhatsApp, pues en ese tipo, y a través de ellas han estado corriendo este tipo de información. Como sabemos, muchas veces es mucho más impactante todo y por desgracia más impactante este tipo de cosas negativas, ¿sí? Y que en esta situación de miedo generalizado que hay, de pánico generalizado que existe en la sociedad, pues son más receptivos a eso. ¿Qué le apostamos nosotros para esta situación? Es que además sea no solamente sea una traducción del español hacia una lengua materna, sino que la comunicación de quien graba el audio, de quien hace todo eso,
sea desde la misma concepción de cómo se entiende precisamente la enfermedad para poder tener un mejor impacto, ¿sí?, en las comunidades, ¿no? La situación solamente de traducción hace que, o sea, lo estemos explicando como nosotros lo concebimos, como nosotros lo bajamos precisamente de alguna medida de salud ya establecida en un organismo internacional o una institución pública, ¿no? Pero si es de una manera contada desde la concepción, teniendo toda esta información, pero poniéndolo con una persona que tenga la concepción de salud y enfermedad y pueda transmitir eso, yo creo que eso es precisamente una de las cuestiones a las que le apostamos, ¿no? Que pueda tener verdaderamente eco en esta población. Y para facilitar este tema de una traducción que sea verdaderamente efectiva, ¿tienen colaboradores de la comunidad, voceros o alguien dentro de la organización se encargue específicamente de estos temas o cómo funciona esa dinámica? Afortunadamente tenemos ahí varias colaboradoras que tanto de la lengua tzotzil y tzeltal, que son en las que predominan en los altos de Chiapas, y que ellas de por sí han dado el acompañamiento, han hecho la traducción, con ellas hemos visitado algunas casas, por ejemplo, algunas personas, para que ellas puedan hacer la traducción de cada uno de las visitas, por ejemplo, médicas que hemos hecho, ¿no? Y ellas son las encargadas de, en muchas de las ocasiones, de darle el visto bueno de, por ejemplo, alguna publicación que se vaya a hacer, de algún audio. Tengo muy presente que hace no muchos días, yo creo 3 semanas tal vez, estábamos con Miriam, que es una de las cofundadoras de Hoy Hoy, y que mucho de Hoy Hoy es gracias a ella. Estábamos planeando un tríptico y unas imágenes que pensábamos que tenía que ser mucho más gráfico, ¿no? Y estábamos absolutamente convencidos que esa era la mejor manera de presentarlo y que estaba bastante bien planteado. Cuando se lo presentamos a una de las colaboradoras, o sea, de verdad, o sea, nos dio por debajo de la lengua y nos dijo, o sea, esto no está bien por esto, o sea, está concebido de una manera distinta, aquí yo no entiendo qué quieren decir, aquí creo que están diciendo otra cosa, situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces nos alegró muchísimo, o sea, en una comunicación de WhatsApp que tuvimos en el grupo fue así de, bueno, nos tiraron todo el trabajo, pero bueno, tenemos la fortaleza es precisamente que hizo una retroalimentación que nos pareció excelente, y este tipo de cosas precisamente nos hacen que tengamos una comunicación distinta con los pueblos, con los beneficiarios a quienes hemos estado apoyando precisamente en Hoy Hoy, que hasta el momento es una de las cosas que no hemos dicho, es solamente personas que están viviendo con VIH, pero que pensamos extender la situación de salud a una cuestión mucho más amplia, como las que decíamos de alimentación, o que tengan que ver, por ejemplo, con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad. Itzel, no sé si quieres comentar algo. No, pues creo que estuvo bastante completo. Gracias, Jesús. Sí. Creo bueno, ajá. no, Sí, pero comenta, por quería favor. decir que se me hace súper valioso que compartan esta experiencia, porque creo que es una lección que todos como personas deberíamos de tener en algún momento de la vida, ¿no? Pero sobre todo los que estamos interesados en trabajar con comunidades indígenas, como ser lo suficientemente abiertos y buscar los colaboradores que verdaderamente nos ayuden a entender de una forma más cercana la forma en la que la forma en la que estas personas piensan, ¿no? Porque de otra manera la comunicación simplemente no funciona, y tristemente eso es lo que pasa muchas veces con la manera en la que el Estado se relaciona con las comunidades, ¿no? Y por eso hay tantos malentendidos, por eso hay tantos abusos. Entonces, muchas gracias por compartir esta experiencia. Creo que han tocado una variable muy importante y que rescato totalmente en cuanto a
cómo desarrollar o la salud pública en tiempos de contingencia sanitaria, y es precisamente la diferenciación, ¿no? Y ustedes lo están tocando ahorita con la comunicación, y creo que es algo que es muy rescatable y muy digno para establecer como política pública en estos momentos, es precisamente diferenciar a los diferentes grupos sociales que integramos México, porque es ese el elemento que a veces nos llega a fallar, ¿no? Homogeneizar y pensar que la misma estrategia debe ser aplicada a todos los públicos a los que atiende el sector salud, cuando nos están demostrando, nos están platicando experiencias que definitivamente tienen que tener un enfoque muy diferenciado, ¿no? Y en este caso, yo les quiero preguntar algo para ir cerrando ya nuestro streaming. ¿Cómo visualizan ustedes la labor de las organizaciones de la sociedad civil post-COVID, ¿no? En términos de trabajo con sector público y de construcción de ambientes, ¿no? Comunitarios favorables. Ok, pues creo que es importante, ¿no? Como, o sea, que nosotros nos vamos informando a través de las redes sociales, ¿no? A través de todos los diferentes medios, a través del Internet, y pues nos vamos dando cuenta de muchas problemáticas sociales que antes no hacíamos caso, ¿no? Que dejábamos de lado. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros como ciudadanos nos informemos sobre las realidades que se viven en nuestro entorno, ¿no? Que nos salgamos de nuestra burbujita y que nos abramos a conocer más qué hay más allá, ¿no? Porque no es solamente el que trabajemos con VIH, ¿no? Es que trabajamos con mujeres que tienen vulnerabilidades, es que trabajamos con niños que tienen vulnerabilidades, ¿no? Y hay muchas personas que no conocen esta realidad de México, no saben que en Chiapas hay mujeres embarazadas viviendo con VIH y no saben que hay niños viviendo con VIH. Entonces, pues sí, justo que utilizar las herramientas de la información, pero para mantenernos al tanto de las realidades que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Que si podemos ser empáticos con la situación de otros países, pues también ser empáticos con la situación que se vive dentro de México. Y pues, como ya había mencionado, ¿no? Redirigir nuestro trabajo no solamente a la realidad de México, ¿no? Sino a la realidad mundial. Y redirigir este trabajo, y como mencionaba Jesús, a las necesidades de los beneficiarios, ¿no? Ya después de que podamos regresar con ellos, entender cómo se encuentran en ese momento, cuáles son sus necesidades específicas en ese momento, y poder trabajar a partir de eso. Como bien decía Jesús, sin imponer, y pues siempre tomando en cuenta su opinión y sus necesidades. Jesús, Pues, no sé si deseas agregar. Sí, creo que pues hay un gran tema con respecto a las organizaciones sociales. De por sí lo ha habido, y creo que ahora va a ser tiene que ser punta de lanza, ¿sí? Esta situación, las organizaciones tienen que ser punta de lanza también para poder coadyuvar, para poder hacer mejor las cosas después de esta situación de pandemia. Creo que es muy importante que replanteemos mucho, o sea, me causa un poquito de temor el hecho de que no nos sentemos en general, la población, a repensar muchas de las cuestiones que estábamos haciendo como sociedad, ¿no? Hasta que vino esta gran pausa, ¿no? Esto me viene a colación de un libro precisamente que acaban que así se llama, La Gran Pausa. Y una de las situaciones es que creo que tenemos nosotros que replantear las formas en cómo se hacen, cómo se está viviendo, pero además de coadyuvar en esta situación, es ver cómo identificar las necesidades de la población y ser sensibles a lo que la población misma está pidiendo, ¿no? Tal vez, o sea, ellos tienen necesidades muy específicas que tal vez nosotros no estemos viendo. Y lo otro es toda política de este tipo
las organizaciones sociales tendríamos en todo caso que adecuarlo al contexto social, a la cosmovisión de cada uno de los pueblos, como decíamos hace rato, y esa es una gran tarea, ¿no? Es una gran tarea porque muchos de quienes estamos en las organizaciones, aun cuando provenimos de familias indígenas, en muchas ocasiones ya nos hemos crecido con la idea occidental precisamente. Entonces es muy difícil repensar, ¿sí?, una situación que pues es desconocida para mí, ¿no? En ese sentido. Yo creo que es una de las labores más grandes que hay y poner precisamente a la sociedad y a los pueblos en esa dinámica de repensar muchas de las situaciones de nuestro entorno social. Muchísimas gracias, Jesús, Itzel. Pues bueno, resumiendo un poco, ¿no? Ya entendimos que esta variable de la diferenciación y del uso, o más bien de repensarse las estrategias a partir de necesidades específicas y básicas de los grupos poblacionales, pues es algo que tiene que quedarse, ¿no? Como estrategia de salud pública y que la pandemia misma nos está enseñando, ¿no? No sé, Julieta, si te gustaría agregar algo más para ir cerrando la transmisión, no sin antes decirle a todos los que nos están viendo que si tienen alguna duda o algún otra inquietud o comentario, pues bueno, la grabación queda y fácilmente pueden ir preguntándonos. Bueno, Samara Maite dice, gracias por la importancia y corazón que le ponen a estos temas, hoy, hoy. Saludos, Itzel y Jesús. Y saludos, Samara. Gracias, Samara. Gracias. Yo me quedo mucho con lo que mencionó Jesús, que creo que la pandemia nos ha ayudado mucho a ver que estos temas de salud no son temas individuales, sino comunitarios, ¿no? Y comunitarios, pues se entiende de muchas formas distintas, en contextos urbanos, en contextos rurales. Creo que en México hay muchísima diversidad, pero para mí creo que esta experiencia me ha hecho cuestionarme mucho en cómo funciona la salud realmente, ¿no? O sea, en verdad necesitamos pensar de una forma más colectiva para seguir viviendo en el mundo de la mejor manera posible, porque de otra manera simplemente vamos a seguir teniendo más y más problemas y cada vez a una escala mayor y va a ser muy difícil para todos nosotros seguir adelante, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho a ustedes, Hoy Hoy, por hacer esta labor tan importante. Y pues me pone muy contenta saber que hay gente trabajando en estos temas y sobre todo que son críticos, abiertos, que tienen muchas ganas de aprender y de relacionarse de forma muy horizontal con comunidades y personas que están en situaciones desfavorables, ¿no? Así que con eso me quedo yo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias José a ti, Luis Julieta. Nieva nos dice saludos. Gracias por seguirnos. Y recordarles a todos que Hoy Hoy es una organización cuyo proyecto se presenta dentro de nuestra exhibición Gente Colaborativa, que próximamente estaremos ahí en formatos híbridos que estamos trabajando y que podrán precisamente disfrutar de más de esta narrativa y de acciones que implementan, ¿no? Y post-COVID, pues va a ser mucho más el contenido y enriquecido la estrategia, ¿no? Muchísimas gracias, Itzel, Jesús. No, muchas gracias, Victorino. Gracias a todos y nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Sí, gracias a todos. Y queremos a todos los que nos estén viendo en este momento y a quienes van a ver la grabación, pues los invitamos a que también sigan nuestras redes sociales para que se vayan enterando de las situaciones que nosotros vamos haciendo y en algún momento, pues bienvenida a todas las colaboraciones que tengan a bien hacer. Es un honor para nosotros poder estar en esta entrevista y además que colaborar con el museo. Muchísimas gracias por este espacio, por los espacios que vienen precisamente para la exposición y pues estaremos contestando las dudas que ustedes tengan. Nos pueden escribir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy de todos. Es siempre bienvenido cualquier colaboración, ¿sale? Nos vemos la siguiente semana. Estén atentos a nuestras redes sociales para saber en estas charlas quién nos acompañan y en las visitas
qué experiencias visitamos. Muy buenas tardes a todos y bonito fin de semana. Hasta luego. Bye, bye. Adiós. Nos vemos. Bye.